Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Superbet Rapid de Polonia en Varsovia. Es la última ronda y bueno, pues como recordábamos en la séptima ronda, tras haber ganado nuevamente a Nan, pues sacaba 2 puntos una partida, ya que suman 2 puntos cada partida ganada a Richard Rapport. Precisamente en la octava Anand hacía tablas con Caruana y en esta novena se enfrentaban los dos jugadores. Y vamos a ver lo que pasa a continuación. Una partida muy interesante. Vemos cómo queda la clasificación final de este torneo fantástico que estamos viendo. Y mañana y pasado mañana jugarán estos 10 jugadores a ritmo blitz una doble ronda. No a doble ronda, vamos a doble ronda con cada jugador. Todos contra todos. E4 ya en el tablero por parte de Rapport, que lleva las blancas, Anand las negras, y tras la defensa Petrov transpone a una apertura de 4 caballos. De momento A4 ganando un poquito de espacio en el flanco de dama, D6 y D4 ruptura central, primeras capturas. Caballo por D4 y aquí se decide jugar alfil E7. Ambos jugadores prefieren o desean también enrocarse en corto. Tras estos movimientos, torre 8 quizás para retirar el alfil y así dar un doble sobre el peón D4, quizás buscando forzar F3 y así, bueno, pues debilitar un poquito el enroque enemigo, pero aquí de momento Rapport no hace nada al respecto, juega A5 y caballo B4 por parte de Anand, un movimiento en el que el caballo no está defendido y de alguna manera, bueno, pues toca quizás el punto de C2, pero de momento está bien defendido por parte de las blancas. No se juega este movimiento torre A4 atacando al caballo, pero realmente, bueno, quizás no sería una buena idea. De momento C5, defendiendo el caballo y atacando al caballo de D4, y tras retirar el caballo, por ejemplo, a F3, existe alfil D7, con ataque sobre la torre, y como vemos las piezas negras pues van ganando un poquito de espacio. La torre ha vuelto a 1 y bueno, pues nuevamente doble ataque sobre este peón. Y esto no ocurre. Lo que juega Richard Rapport es de momento F4, C5, no obstante, como veíamos en la línea, ya que sobre todo se echa al defensor de la casilla de C2, no viene el caballo F3 para dar esta casilla quizás en un futuro al alfil y viene a B3 en esta posición. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil F8, nuevamente hay un doble en E4 ahora en la partida y tras estos movimientos alfil F3 lo vuelve a defender. D5 y E5 atacando al caballo de F6 y ahora Nan encuentra un recurso muy bueno que es de momento jugar alfil F5. Entrega la pieza que no se puede capturar y no pasa en la partida. Además aprovecha para desarrollar pieza y el tema es que si las piezas blancas capturan en F6 existe alfil por C2. Ahora el caballo de B4 coge mucho más sentido, se ataca a la dama, se retira y con esto las piezas negras empiezan a estar bastante mejor en la posición. Por lo tanto, primero Rapport decide defender este punto atacado en 2 ocasiones por parte de las negras y a estas jugadas juega D4, nuevamente dejando la pieza que Rapport vuelve a no capturar. En caso de haber cambios en la posición y jugando quizás lo mejor para ambos bandos, existiría caballo por C2, antes alfil por C2, ahora caballo por C2, y aunque es verdad que en esta posición está la torre, ahora dama por D1. Se está dando un jaque, alfil por D1, torre E1 con jaque y tras rey F2 se recomienda jugar torre D2, vienen algunos cambios más y tras esta última captura, bueno, pues las piezas negras cuentan con peones doblados, pero por otro lado tienen la pareja de alfiles, cuentan con un peón de más, un 3 contra 2 en el flanco de dama y de alguna manera si estos peones quieren progresar, pues tras alguna captura los peones no estarían tan mal, ¿no? Por lo tanto, cierta ventaja en la posición para las piezas negras. Se evita esta captura que quizás no le compensa a Rapport, juega caballo A4 y hay doble ataque sobre el peón de C5. Además, el alfil de F3 y al hacerse este movimiento y también alfil F5 se ha dejado sin defender el peón de B7. Por lo tanto, hay 2 peones defendidos. El tema es que la partida continúa con caballo D7, pensando en jugar torre B8, bueno, pues uno de los caballos podría capturar en C5, solo defendido por el alfil, por lo tanto esta línea quizás le perjudicaría más a las piezas negras. Además está tocando, por ejemplo, 2 veces el peón de B7 y el tema es que
Anán juega caballo de 7, ya que así quita el caballo del ataque del peón de 5, defiende dos veces en C5 y tras estas jugadas se aprovecha para jugar alfil por B7. Es verdad que aquí no he comentado que a este movimiento mejor sería también, o sería muy buena defensa, torre C8, permitiendo alfil por B7. Quizás aquí un movimiento como C3 sería más recomendable, pero mirando siempre en esta captura las piezas negras tienen caballo G4. Se ataca a la torre y en caso de capturar sería un error, ya que tras caballo por F2 se ataca a la dama, rey por F2 y primero alfil por C2. Con la misma idea de antes, la dama se puede retirar a F3 defendiendo en B3, pero bueno, tras dama por C8, nuevamente las piezas negras pues pueden estar un poquito mejor. Caballo de 3 con jaque podría ser alguna de las ideas y bueno, pues bastante compleja la partida, ¿no? Como decimos, se captura, perdón, tras caballo de 7, que es lo que se juega en la partida, no torre C8 ni torre B8, se captura en B7 y tras torre B8 A6 defendiendo el alfil. Si pretendemos retirar el alfil a F3, por poner un ejemplo, existe nuevamente esta captura en C2 y tras torre por C2 la línea podría continuar con torre por B3 y nuevamente las piezas negras pues están bastante más activas. Está tocando la torre y bueno, pues el caballo también de A4, como vimos en la partida anterior, queda un poquito ahí desplazado. Tampoco tiene de momento pues movimientos y quizás algo de ventaja para las piezas negras. Se juega A6, el alfil queda defendido y tras estas jugadas Anán mueve el peón a D3, también defendido siendo un movimiento muy activo y C4 en la posición. El tema es que si se juega un movimiento como C3, ayuda a las piezas negras a jugar caballo C2 y en algún momento se puede jugar C4, el peón pasado que tienen las negras pues quedaría además defendido tras ese caballo C2 y el tema es que si las blancas capturan en esta posición, caballo por D3 atacando a la torre y a torre D2 existe caballo F6. El tema es que si se captura, es verdad que tras torre E1 jaque y dama por E1 existe caballo por E1, pero por otro lado te está cayendo también la dama en esta posición y las piezas blancas están ganando. Por lo tanto, volviendo en esta línea rápidamente, tras este E por F6, primero habría que jugar C4 para, bueno, pues que dejar el caballo un poquito más defendido, también retirar al caballo de la casilla de D4 para entrar con la dama en D4, dando un jaque y bueno, pues un follón en la posición. De momento tras D3 se juega por lo tanto C4, evitando estos temas como hemos dicho, y aquí caballo B6 por parte de Anán. La partida continúa con caballo A5, Rapport también, bueno, pues complicando muchísimo la misma. Caballo C6 de momento no se podría ya que el caballo negro pues defiende dicha casilla y de momento la captura ocurre en A4. Dama por A4 y tras alfil D7 vamos a ver cómo Anán o sus piezas van a ir desapareciendo del ataque. Es verdad que ataca a la dama, esta se retira a D1 y por otro lado este alfil, bueno, pues vuelve a defender quizás esta amenaza por parte de las blancas y así este caballo queda libre para jugarse torre 6 y ahora como vemos habría un doble ataque por parte de las negras al peón de A6. De momento vuelve a ignorar el tema Rapport, todo lo que ocurre en A6, juega alfil de 2 y ahora viene este movimiento que quizás es un error en la posición. Caballo C2, tocando de momento la torre de A1 siempre con este movimiento, como hemos comentado antes, sería más interesante, más activo, pero el tema es que tras esta captura Rapport decide no recapturar. Es verdad que si recaptura y torre por A6, bueno, pues quizás están un pelín mejor las piezas negras. Dos veces ha atacado el caballo de A5, en esta posición estaría defendido dos veces. También ha atacado por parte de las negras la torre en B2, los alfiles, pues bueno, quizás siendo un poquito mejores que alfil y caballo, y sería muy interesante. Como decimos, Rapport no captura, juega alfil de 5 y tras estos movimientos se recomendaba jugar torre por B2.
muy complicado todo, no vamos a ahondar más. Se juega torre B6, retirándose del ataque del alfil, y tras estos movimientos alfil C3. Como vemos, las piezas de Richard Rapport de alguna manera pues han desaparecido del ataque. También un caballo había por este lado del tablero, y en cambio las piezas de Anand y las piezas de Rapport están cogiendo, bueno, pues bastante fuerza en la posición. En cuanto se retire este peón de 5, el alfil de C3 podría ser muy peligroso y quizás está ganando un poquito más de espacio. Tras estos movimientos se juega caballo B4 atacando al alfil de D5, y aquí la captura podría ser interesante, pero decide jugar F5 avanzando el peón y permitiendo esta captura que ocurre en la posición. El tema es que tras caballo por D5 quizás un poquito mejor torre A6, ya que como vemos ahora el alfil no defiende dos veces a esta pieza que está atacada en dos ocasiones, y si intentamos salvar el caballo, el tema es que, bueno, pues de momento se podrían cambiar piezas en A1, mejor la captura por parte de las blancas con el caballo, y tras estas jugadas y cambiarse ahora sí piezas en D5, C4 defendiendo el peón de D3. Es verdad que las piezas blancas tienen un peón pasado, también las negras, y tienen cierto contrajuego o actividad ambos jugadores, ¿no? Por lo tanto, torre A6 interesante. Se juega, no obstante, caballo por D5 y tras peón por alfil B5, bueno, pues defendiendo finalmente este peón que ahí sigue estoicamente, ¿no? Tras estas jugadas la partida continúa con dama F3, activándose hacia el flanco de rey, C4 reforzando la defensa de D3, y tras estos movimientos rey H1, la amenaza, y tras jugarse C4 era alfil C5 clavando a la torre y quizás ganando material. Por lo tanto, rey H1 ya en el tablero. Anand responde a este peligroso, o estos peones peligrosos, con F6, y aunque pueda parecer que las piezas blancas tienen dos peones pasados, que así estaría, quizás perderían algo de fuerza en esta posición, quizás con alguna pieza negra se puede bloquear y no estarían tan mal. Por lo tanto, E por F6 y tras torre por F6 entregando la calidad, nuevamente Rapport, bueno, pues evita capturar y decide hacer el mejor movimiento en la posición, que es caballo C6. El alfil defiende este doble que se está dando en la posición y vamos a ver sus ideas. En el caso es que si alfil por F6, dama por F6 y ahora tras caballo C6 existe torre E8, siendo, bueno, pues interesante para las piezas negras, como decimos. La partida continúa con caballo C6 y se ataca la dama alfil por C6 y tras peón por torre F7. Ahora sí, Anand retirando la torre del ataque del alfil, que como vemos pues tiene bastante fuerza en la posición. Tras estos movimientos torre A4, la idea es atacar este peón primero de C4 y así eliminar las amenazas que tienen las piezas negras. De momento también, bueno, pues no se puede avanzar el peón a D2, y tras estas jugadas torre B5 por parte de Anand atacando al peón de F5, se mueve a F6, torre C5 ahora defendiendo en C4, y tras dama G4 el peón de G7 queda clavado y además hay un doble en C4. Tras estas jugadas viene quizás el error de la partida, Anand juega H5 y aquí hay una posición para mantener las tablas que es bastante compleja y pasa por capturar en C6. Además, hay ataque por parte de las negras sobre F6 y si F por G7 se abre la columna para capturar en F2 y dar incluso mate. Primero se puede capturar el alfil ganando la calidad. Además, como hay jaque por parte también de la dama de G4, hay que capturar con el rey, y tras esta captura alfil B4 jaque torre D6, y tras estas jugadas se recomienda jugar rey G1 evitando temas de mate y torre F6. Bueno, pues teniendo esta disposición la calidad se volvería a recuperar por parte de las blancas y hay igualdad en la posición. Esto no ocurre, juega H5 atacando a la dama, se juega dama E6, también dama G6 algo más fuerte, pero tiene una idea en la mente Rapport que obvia en esta posición Anand, y tras dama D6 es un movimiento perdedor. El tema es que quizás mejor era dama D5 por lo que va a venir a continuación.
o si se coloca la dama en D5, el tema es que estaría defendiendo a la torre en F7 y aquí viene el sacrificio por parte de Rapport y en esta posición Anand finalmente decide abandonar. No queda otra que la captura por parte del rey y siguiendo pues lo mejor, F por G7 con jaque a la descubierta. El rey no puede capturar debido a este gran alfil que ha conseguido en la posición y tras rey G8, torre por F8 jaque. Si el rey se retira a H7 evitando entregar la dama, se corona con jaque, rey H6 y dama G7 sería mate. Y por otro lado, si el rey no se retira a H7, pues habría que entregar la dama, como decimos, y bueno, pues tras varios cambios, las blancas mantendrían esa pieza de más y bueno, pues una posición muy controlada. Por lo tanto, vemos cómo está la clasificación en la que me pongo por aquí, a pesar de que Anand pierde la partida, gana este torneo, ya que Rapport, por eso no lo comenté al principio de la partida, también en la octava ronda, si Anand hacía tablas con Caruana, Rapport las hacía con Wesley So, y finalmente se ha llevado bueno, pues la primera parte de este torneo, de este evento. Por mi parte nada más respecto a este torneo, a esta primera fase, y vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.